Bueno, hermanos, vamos a seguir adelante en este estudio del personaje más importante del mundo, este estudio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mí es un gozo pasar por esta información, pasar por las santas sagradas para ver a mi Salvador, porque yo lo quiero conocer. Incluso vayan conmigo al libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, y vamos a leer, si puedo hallarlo, aquí estoy extrañando mi Biblia vieja, porque tengo una nueva, porque perdí la otra en uno de estos viajes, no sé, de repente alguien está gozando, usando mi Biblia, pero capítulo 3, vamos del versículo 8 hasta el 8 hasta el 11, hermano. No, ya. Perdón. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí tenemos al apóstol Pablo en uno de sus últimos escritos, uno de sus últimos libros. Y él está diciéndonos aquí que a fin de conocerle. Y yo pienso, nadie conoció a Jesús como él. Quizás Pedro, Juan, pero en realidad nadie conoció a Jesús más que los propios apóstoles. Probablemente pasó 3 años Pablo con Jesús en Arabia, siendo enseñado personalmente por Jesús. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo con Jesús, pero sabemos que el evangelio que él predicaba dijo que yo lo predico porque me fue revelado. Pero entonces aquí está el apóstol diciendo a fin de conocerle, a fin de conocerle. Es que, hermanos, nunca vamos a poder decir que ya lo conozco enterito. Es cuestión de seguir durante toda la vida estudiando esta persona tan importante, Jesucristo. Entonces, en este estudio estamos apenas dándoles una introducción a esta persona. Espero que esto sea para ustedes una manera de profundizar en el futuro, quizás una puente para ayudarles a comenzar a conocerle mejor a Jesucristo. Pero de decir que lo hemos logrado todo, imposible. Yo siento como un famoso científico, no sé si fue Einstein o otro, pero le preguntaron, ¿y cómo te sientes después de una vida de tantos estudios, de tanto aprendizaje? Dijo que, bueno, me siento como un niño sentado en la mar. Estoy jugando con 3 o 4, una estrella que saqué del agua, estrella del mar, otras cosas piedras que saqué del mar. Todo la mar queda por aprender todavía. Todo el conocimiento queda por aprender todavía. Estoy mirando aquí a mi pie nomás. Y así somos cuando tiene que ver con Cristo. Juan dijo, creo que fue Juan, ¿verdad? Que si todo fuera escrito de Cristo, los libros del mundo no lo alcanzarían. A fin de conocerles, hermano. Vamos a orar para que Dios nos dé comprensión. ¿Qué les parece? Nuestro Padre Celestial, deseamos como tu siervo Pablo conocerte, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo muy claro en
en Gálatas 2:20, cuando termina en ese versículo diciendo que y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe de Jesucristo, por fe en Jesucristo, quien se dio por mí. Y nosotros queremos conocerle mejor, porque conociéndole mejor, la vida tendrá sentido. Conociéndole mejor a Cristo, tendremos razón para vivir. Y conociéndole mejor, podemos confiar más profundamente en Él. Y deseamos, Señor, confiar más y más en Él, que nos salvó por su sangre, por su muerte en el Calvario. Murió por nosotros, por nuestros pecados, y resucitó al tercer día. Padre, denos comprensión. Use la boca de tu siervo, Señor, y deme lo que necesito para poder compartir tu palabra. En el nombre dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a Hechos capítulo 19 rápidamente, a mirar un versículo ahí. A veces nos preguntamos qué era el bautismo de arrepentimiento de Juan. ¿Qué era el bautismo de arrepentimiento? ¿Qué quería él producir? ¿Qué quería él ver, pues, en la vida de la gente? ¿Qué quería ver, pues, qué quería que sus oyentes entendieran? Era que tenían que mejorar su vida, cambiar su vida o cambiar su mente. Bueno, vamos a leer capítulo 19, versículos 1 al 4. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces el bautismo de Juan era un bautismo de hacer una despertar para que la gente creyera en Cristo. Entonces ese fue el propósito que él tenía en bautizar a la gente. Ese fue lo que cuando leemos los Hechos, eso era al fondo de sus enseñanzas. Era para prepararles a creer en aquel que venía, en Cristo. Y estuvo Cristo en aquellos tiempos. Incluso vimos que Cristo fue a ser bautizado por Juan para cumplir toda justicia. Entonces vamos a seguir, porque hubo algo que sucedió inmediatamente después de su bautismo. Y eso era 40 días de ser tentado, de ser probado. Entonces, para mirar esto, vamos a Marcos capítulo 4, versículos 1 al 11. Por favor, hermano. Mateo, ¿no? Perdón, Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, ¿qué fue la última cosa que sucedió antesito de esto? Capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios grita desde los cielos, he aquí mi Hijo, el que quita el pecado del mundo, o quien tengo toda complacencia. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Es la persona ejemplar del mundo. Y entonces inmediatamente es probado. Es probado. Y esto para mí es algo interesante. Vamos a seguir entonces aquí. Marcos 4:1, Dios el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado o probado. Recuerden cuando en Job, vamos a Job capítulo 1, versículo 8. Una vez Dios hizo una pregunta al diablo. Hizo una pregunta acerca de un hombre, el hombre se llamaba Job. Y esta fue la pregunta, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y inmediatamente Satanás fue permitido probar a Job. Ahora Dios dice algo muy semejante acerca de Jesucristo. Y inmediatamente Dios le permite ser probado. Ahora, sabemos que Job no salió 100% perfecto, ¿no? Tuvo sus momentos. Incluso al final del libro Dios le regaña en 4 o 5 capítulos por ahí. Preguntándole, ¿dónde fuiste tú cuando yo creí el mundo? Cuando yo establecí los muros del mundo y todo lo que hizo, ¿dónde estuviste? Y Job no tenía cómo responder. Ahora, este hombre, Jesucristo, el Dios hombre, cuando Dios le declara plenamente la persona en quien él tenía toda complacencia, inmediatamente el diablo también está ahí para tentarlo. Este acontecimiento ocurrió inmediatamente después del bautismo de Jesús, durante el cual Dios el Padre declaró, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora una vez más, para ver dónde probablemente sucedió esto, era probablemente algún desierto así, en la zona del este del río Jordán hay monte seco así, tal como esto, posiblemente a un lugar así Jesús fue. Versículo 1 una vez más, hermano. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Estas tentaciones satánicas probaron la validez de estas afirmaciones de Dios. Esta tentación especial no fue la única vez que Jesús fue probado. Vamos a mirar un par de escrituras. Primeramente, vamos a mirar el cuento de lo mismo que nos dio Lucas, en Lucas capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado de
toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces se apartó de él por un tiempo. Vamos a Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenía naturaleza pecaminosa, pero tenía la clase de naturaleza que tuvo Adán antes de pecar. Ahora, eso no quiere decir que era pecable, porque no pudo haber pecado, porque él era Dios, y Dios no peca, no puede pecar. Entonces, seguimos. Los 40 días de ayuno proveyeron las circunstancias de la primera tentación de Cristo. Versículo 2, del capítulo 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces ustedes también tendrían hambre en la misma circunstancia, ¿verdad? Después de 40 minutos. La prueba de la provisión. La primera prueba era una prueba de provisiones. Después de tanto tiempo de estar sin comer, él necesitaba provisión, necesitaba algo que le sostendría. Entonces, la primera cosa era versículo 3, hermano. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Satanás se aprovechó de la condición débil de Jesús para desafiar su divinidad. Afirmó que si Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, él tenía el poder para hacer el pan que le mantendría a sí mismo de la muerte. Pero Cristo vino a esta tierra no para usar su divinidad independiente del Padre. Él mismo, vamos a Filipenses capítulo 2. Versículo 5 y 6, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo, se despojó de sí mismo. O sea que él tenía la capacidad de servirse a sí mismo por su poder divino, pero en su encarnación dejó a un lado el uso independiente de su divinidad. Por eso en Juan vemos muchos versículos que dicen que lo que yo hago no lo hago, sino el Padre lo hace a través de mí. No hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ordena hacer, eso hago. Y así vivió Jesucristo, de esa forma. Entonces no iba a alimentarse a sí mismo, no iba a usar su divinidad para prepararse una mesa de banquete. Podría haberlo hecho, pero decidió vivir como ser humano en su encarnación. La tentación era escuchar a Satanás y resolver el problema del hambre de su propio poder divino, en lugar de esperar en el Padre para servirlo o salvarlo. Versículo 4, hermano. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús manejó la espada del Espíritu, citando Deuteronomio 8:3.
subrayando con ello la autoridad de la palabra de Dios sobre la palabra de Satanás. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivimos, ¿verdad? Vivimos por la palabra de Dios y especialmente por la palabra viva, el que fue encarnado por el Verbo Jesucristo. La prueba del plan. Vamos a leer versículos 5, 6 y 7 una vez más, hermano. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien. El valle de Cedrón estaba debajo del pináculo del templo. Del pináculo del templo. Un valle abajo del templo. Satanás tentó a Jesús a hacer una aparición milagrosa y repentina en el templo. Si le dijo, échate hacia el valle, o si le dijo, échate hacia el adentro del templo, hacia el suelo, eso hubiera sido un momento cuando enseguida aparecerían ángeles para agarrarlo. Porque la Biblia dice en Salmo 91, 11 y 12 lo siguiente. Vamos a Salmo 91. Y tenemos que mantener y comparar las dos citas, la que citó Satanás y lo que está escrito. 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces miran esas dos escrituras porque yo les quiero mostrar lo que Satanás no dijo. Dijo dice la escritura en versículo 11, dice, pues sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. O sea que cuando Satanás citó este pasaje, dejó fuera esa parte, que es una promesa de que los ángeles van a guardarle en todos sus caminos. Entonces, él no tenía que hacer una prueba para ver si era verdad. ¿Y cómo es que supo Satanás este versículo? ¿Qué era él antes? Ángel. Probablemente esta ordenanza era suya. Pero él deja afuera la promesa de la ordenanza. Y entonces, y lo hace como una prueba. Vamos a volver a mirarlo en versículos 6, por favor, del capítulo 4. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Suena como lo que hizo con Eva, ¿verdad? En el jardín. Repite la ordenanza de Dios, pero en forma diferente. Dios dice que de veras no pueden comer de ninguno de estos árboles, cuando en realidad Dios había dicho, pueden comer de todos estos árboles menos uno. Él tuerce la palabra de Dios siempre. Y quizás el peligro más grande que vamos a enfrentar en la vida cristiana es esto de torcer la palabra de Dios. Y Satanás usa a muchos predicadores en esa forma. Mucha gente que maneja la palabra de Dios tuerce la palabra de Dios para que diga lo que ellos quieren que diga. Estuve hablando con un misionero el domingo ahí en Santa Cruz.
y dijo que acaban de llegar de los Estados Unidos y no tenían dónde reunirse así de prisa, entonces fueron ahí cerca de donde están hospedados y ahí hay una iglesia ahí y dijo que bueno, sabíamos que no era de nuestra línea, pero pensábamos que bueno, mejor ir por lo menos ahí a no ir a la iglesia. Y dijo, qué bueno que fue. Porque fui a esa iglesia, ese pastor agarraba la mitad de un versículo de allá, otro mitad de acá, otro de aquí. Y dijo, sé por qué. Me gusta cuando enseñan la palabra de Dios. Y ese predicador me ayudó a apreciar las enseñanzas verdaderas, donde van versículo por versículo. Porque él estaba haciendo inventos, aunque en realidad dijo que era una lástima que fuera a escuchar eso. Pero así es el tentador. Cuando Jesús respondió a la primera tentación, citó la Biblia. En la segunda tentación, Satanás dice, bueno, si quieres oír Biblia, te voy a contar algo. Y le repite la Biblia también, pero con la mitad faltando. Satanás torció las escrituras al malinterpretarlas y al omitir una frase. Todo ello es un intento a causar que el Señor cometiera un error. El Salmo 91, 11 y 12 da una promesa que no requiere prueba alguna para ser demostrada. Jesús no necesitaba hacer nada imprudente o insensato para probar la verdad de la palabra de Dios. Jesús magistralmente utilizó Deuteronomio 16 para demostrar el mal uso que Satanás hizo del Salmo. Vamos a leer Deuteronomio 6:16, por favor, hermano. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Qué sabio es Jesús. Versículo 8, hermano. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Dónde está ese monte? No sé. Quizás en la vía al monte pasó por muchos reinos del mundo. Pero de alguna forma le mostró al mundo y le ofreció al mundo. Y Jesús vino para salvar al mundo. Entonces le está ofreciendo una manera de hacer un atajo a su plan. De llegar rápidamente a hacer lo que quería lograr. Pero si hubiera doblado la rodilla a Satanás, hubiera dañado por completo el plan de Dios y hubiera pecado en el hecho de hacerlo. Versículo 9, hermano. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús, el reino del hombre está bajo la autoridad de Satanás, por lo tanto, su oferta era legítima. ¿Dónde sacamos esto? Bueno, vamos a leer algunas citas bíblicas. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces hay una potestad de tinieblas y hay un reino de su Hijo amado. Seguimos a leer primera Corintios, segundo a los Corintios 4:4, hermano.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces, el Dios de este siglo, hay un Dios de este siglo. Vamos a Hebreos, capítulo 2. Hebreos 2, 14 y 15, hermano. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces hay un dominio oscuro, un dominio satánico en el mundo, que tiene un Dios sobre ese dominio, Satanás. Y es un dominio de tinieblas. Y entonces, al ofrecerle los reinos del mundo, era una oferta legítima en un sentido. Él tentó a Jesús a evitar la cruz con el fin de obtener el reino. Le ofreció eso en un momento débil en su vida. En un momento cuando tenía necesidades. Fue el Espíritu de Dios quien le llevó allá donde no había comida. Y entonces diariamente tenía que esperar a que el Espíritu de Dios le llevara, le mandara ir a otra parte, pero le mantuvo en ese desierto. Era Dios quien le llevó hasta el extremo de no tener agua ni comida. Y entonces él simplemente tenía que esperar en su padre o morir. Eso eran sus opciones. Y él escogió esperar en su padre. La respuesta, versículo 10 otra vez, hermano. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y está escrito este versículo en Deuteronomio 6:13. Hermano, les hago una sugerencia. Deben hacer un estudio del libro de Deuteronomio. Jesús usó ese libro 3 veces para defenderse en contra del enemigo. Y él lo sabía muy claro y muy bien. Y nosotros debemos también de no menospreciar los libros de Torah, del Antiguo Testamento. Son muy importantes para nuestra vida. Y Jesús hizo la demostración de eso acá. Satanás tuvo que obedecer a Jesús, el Hijo de Dios. Después de Satanás irse, el Padre envió ángeles para que proveyeran a su Hijo. Vamos a leer el 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora vamos a comenzar a mirar 4 días en la vida de Juan el Bautista, pero antes de eso vamos a pensar un poco en lo que es esto de fuentes de tentación. Sabemos que Cristo fue tentado en un sentido directamente por el diablo, por el maligno. También Cristo fue tentado en un sentido ofrecido al mundo. Puedes tener el mundo. Y esa fuente de tentación son fuentes exteriores. Ahora Cristo no tenía una carne adámica, una naturaleza pecaminosa, pero tenía la naturaleza humana, la clase que tuvo Adán en su inocencia. O sea que era ser humano 100%, pero él nunca cedió a las tentaciones que se juntan para tentarle a uno. Jesús quedó con justicia perfecta en todo el tiempo. Pero ¿qué de ti? Tú tienes una carne, ¿verdad? Y esta es una persona, pero no se ve. Ahí está el diablo, ahí está el mundo.
Ahora nosotros tenemos unos fuentes tremendos de tentación en el sentido, ya toqué el botón final. Ya, ok, aquí está. Tenemos la misma fuente de tentación fuera de nosotros. Y si nosotros como creyentes andamos según la carne, esas tentaciones exteriores van a hallar su blanco en ti. Van a tener efecto en tu vida. Pero si caminas según el Espíritu, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Gálatas capítulo 5. Esta es una promesa, aunque el español no lo da como, no lo hace, no le da el sentido muy claro en la traducción del 1960, pero en Gálatas 5:16, hermanos, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y los que me han escuchado enseñar en el pasado, es en realidad en griego no satisfacarás, no satisfacarás. ¿Cómo es la palabra? No satisfacerás, gracias, mi español ahí está mal. O sea que no va a hacer lo que la carne desea. Si andas según el Espíritu. Muy importante, hermanos, que nosotros andamos según el Espíritu. Muy bien. Ahora vamos a ver 4 días en la vida de Juan el Bautista. Voy a comenzar en esto y vamos a seguir adelante. Vamos a leer versículos 19 al 28 del capítulo 1 de Juan. Esto sucedió días o tiempo después de la tentación de Cristo en la cronología. 19 al 28, por favor. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, el día 1, Juan el Bautista predicó un mensaje de vital importancia para Israel. Juan utilizó marturia, que significa testigo o testimonio, 33 veces en su evangelio. La palabra, versículo 19, este es el testimonio de Juan. Es un tema, por decirlo, en el libro de Juan. La gente reconoció que el mensaje de Juan el Bautista se refería al Mesías, un mensaje mesiánico que tenía Juan. Los judíos en el Evangelio de Juan se refiere a los líderes religiosos que eran hostiles a Jesús y su mensaje, por lo regular. Versículo 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén.
Recuerden que el enfoque de Juan es el mundo entero, no solamente el judío, pero abarcaba el judío. Pero entonces cuando él habla de los judíos, a veces habla en forma como mirándolos de afuera, y especialmente en un sentido aquí, ellos son los que se oponían. Los fariseos enviaron sacerdotes y levitas a Juan para espiar e informar sobre su mensaje. Dice ahí, sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿quién eres tú? Juan enfáticamente negó ser el Mesías. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. El pueblo judío tenía muchas expectativas y especulaciones acerca del retorno de Elías. Y esto lo sacaron de Malaquías 4, 5 y 6. Vamos a leerlos, porque esta fue la última noticia que Dios dejó con ellos cuando salió, cerró la profecía del Antiguo Testamento, hermano. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y quién vio junto con Moisés los discípulos en el monte Elías, verdad? Vino, pero no lo vieron. Y puede ser que venga sea uno de los profetas de Apocalipsis, no sabemos. Juan negó ser el profeta de Deuteronomio 18, 15. Vamos a leerlo, hermano. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Probablemente ese profeta es Jesucristo. Las respuestas cortas de Juan mostraron su desdén de la arrogancia de los líderes religiosos. Y nosotros debemos tomar una lección muy importante de la vida de Juan el Bautista. Un hombre humilde. Un hombre sumamente humilde. Y si nuestro ministerio no está marcado por la humildad, no estamos caminando según el Espíritu Santo, de plano. Así es. Porque el Espíritu de Dios te hará tener un espíritu de mansedumbre, no un espíritu de orgullo. Y si somos orgullosos, es que no estamos andando según el Espíritu de Dios, seguramente. Los mensajeros necesitaban regresar con información detallado, con informe detallado. Entonces, versículo 22 dice: Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces, Juan citó Isaías 40, versículo 3, para explicar su ministerio. Vamos a leer. Isaías 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Preparad camino a ¿quién? A Jehová. ¿A un hombre? A Jehová. Cristo es Jehová encarnado. Cristo es Jehová del Antiguo Testamento. Los fariseos habían enviado a los sacerdotes y levitas para cuestionar a Juan. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos.
Los fariseos querían saber quién había dado autoridad a Juan para bautizar. Versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y hemos visto, ¿verdad, hermanos? En Hechos, que él bautizaba para preparar a la gente a recibir al Mesías. ¿Recuerdan? Muy bien. Juan no dio una respuesta, sino que cambió el foco hacia el Mesías, versículo 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Puso el enfoque en Cristo. Muchas veces cuando la gente quiere una respuesta, debemos darles otra. Como hizo Jesús con la mujer en el pozo. Ella dijo que no, pero nosotros decimos que es bueno adorar a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén es donde deben de adorar. Y eso fue inmediatamente después de que Jesús le dijo que estás con otro hombre, que ni es tu esposo. Quería cambiar el tema rápidamente. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Te digo la verdad, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos a Dios, sino en cualquier lugar, hasta en los negros. Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces la humildad de Juan es vista en la descripción de su rol en el plan de Dios. Nosotros nos debemos considerar de la misma forma cuando tiene que ver con nuestro rol en lo que Dios está haciendo en esta generación. Como nada más que siervos, ni dignos de desatar las trenzas de los zapatos de Jesús. Betanía parecía ser la base de operaciones de Juan en ese momento, versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces vamos a mirar el segundo día. La declaración de Juan acerca de Jesús trajo a la mente el Cordero Pascual y señaló su obra como el sacrificio sustituto por el pecado. Versículo 29, hermano. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás uno de los versículos más importantes en la Biblia. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Recuerdan cuando los israelitas llevaban su cordero al tabernáculo para matarlo? Llevarían al cordero, hermano, pasa acá para ser mi cordero. Entonces agáchate aquí. Ahí está. De rodilla, hermano. Corderos caminan de rodilla. Entonces llevarían su corderito, ¿verdad? Y el sacerdote saldría, según Levíticos capítulo 1, saldría afuera con un cuchillo. Darían el cuchillo al que traía el animal y le dirían, mira, degolla el animal al que traía. El que traía tenía que matar al animal. El trabajo del sacerdote era coger la sangre y tirarla encima del altar de bronce. Entonces, al matarlo, ellos pondrían su mano en la cabeza del animal, identificándose con el animal, y sacarían el cuchillo y degollarían el cuello del animal, matándolo. Entonces, imagínense, en ese momento llega el que ofrece y dice al cordero, mira, cordero, te invito en mi corazón.
¿qué diría el cordero? ¿Qué? O si le decía, cordero, te doy mi vida. El cordero comenzaría a reírse. ¿Quién va a dar su vida acá? ¿Tú, yo o él? El cordero daba su vida. Yo no le doy nada, menos el cuchillo, ¿verdad? O si yo le dijera, yo te hago señor de mi vida al cordero. ¿Eso es lo que decían? No, decían que como tú mueres, yo debo de morir porque yo soy vil pecador y merezco la muerte por mi pecado. Pero Dios ha dicho que aceptaría tu muerte en lugar de la muerte mía y matarían al animal. Eso es lo que estaban simbolizando en aquel momento. Y nosotros debemos pasar las palabras que usamos para decir cómo creer en Cristo por algún ejemplar así. No daban nada al cordero. No invitaban al cordero a que entrara en su vida. Mataban al cordero. El cordero era para sustituir al pecador. He aquí. Gracias, hermano. Para que entienda. Entonces, he aquí el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Él que hizo eso por nosotros. Creer en Él. Creer en Él. Juan enfatizó que Jesús le supera en rango a pesar de que el ministerio de Juan había empezado primero. Y es cierto, él empezó su ministerio antes de que Cristo empezara su ministerio. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Y cómo puede ser primero que él, siendo que nació por lo menos 6 meses después de Juan el Bautista? ¿Cómo puede ser que primero de él? Porque Cristo es Dios, siempre ha existido. Incluso lo va a enfatizar más en versículo 31, hermano. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Para que fuese él manifestado a Israel, yo bautizo con agua. No para que la gente llegue acá diciendo que, bueno, yo voy a cambiarme la vida. Yo voy a mejorarme la vida, siendo eso el arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente, cambio de actitud acerca de lo equivocado hacia lo correcto. Y es lo que él estaba preparando a la gente por medio de su mensaje de arrepentimiento y su bautismo. El apóstol Juan no registró el bautismo de Jesús, asumiendo que sus lectores ya lo sabían. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces ya había sucedido. Esto fue después probablemente de los 40 días en el desierto. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces hay uno que venía a bautizar con el Espíritu Santo. Bautizar por medio del Espíritu Santo. Bautizar a la gente por medio del Espíritu Santo. También iba a mandar al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Él quien nos bautiza en la persona de Cristo en el momento de la salvación. El Espíritu Santo hace el bautismo que cuenta.
Recuerdan que hay un solo bautismo según Efesios capítulo 4. Hay un Dios, hay un Señor, hay un bautismo. Hay un solo bautismo de suma importancia para todos nosotros. Y es el bautismo que el Espíritu Santo hace en el momento de ponernos en unión con Cristo. Y nos deposita en Él por medio del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, de eso hablaba. Juan fue el primero en declarar que Jesús era la simiente prometida, versículo 34. Y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hijo de Dios, igual a Dios en todas maneras. Igual a Dios, Hijo de Dios. Tenía mucho sentido para el judío. Al oír Hijo de Dios, dirían, estás declarándote igual a Dios. Y es cierto, sí era. Tercer día, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Entonces Juan está ahí con 2 de sus seguidores. En el mundo antiguo, los maestros normalmente entrenaban discípulos que iban a enseñar a otros, como segundo a Timoteo 2:2. Y es lo que estamos, hermanos, tratando de hacer acá. No quiero que sean seguidores míos, pero sí quiero que sean gente que vaya a enseñar a hombres idóneos capaces de enseñar a otros. Y les estamos tratando de dar información, enseñanzas sanas que pueden ser transmitidas. Pero, hermanos, si fallamos en esto, todo este trabajo es inútil. Si fallamos en esto de transmitir, si ustedes lo reciben y se hinchan con esto, pero no se van y enseñan a otros, ¿qué provecho hay? ¿Qué provecho hay? Entonces, nuestro deseo es ver que mucha gente, no solo nosotros acá entiendan esto, sino las multitudes lo entiendan. Que Dios nos dé esa visión. Por eso estamos, no por ninguna otra razón. Juan 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Segunda vez que lo grita. Andrés y Juan fueron los primeros discípulos que siguieron a Jesús. Y si yo hubiera hecho ellos, yo hubiera hecho lo mismo, probablemente. Yo quiero seguir al Señor Jesucristo, no a uno que apuntaba hacia Él. Andrés y Juan fueron los primeros discípulos que le siguieron. Versículo 38, hermano. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces Jesús les preguntó, a fin de revelar sus motivaciones para seguirle. Le preguntó, ¿qué buscan? Y yo tendría que hacer esto aquí hoy. ¿Qué buscan en estar acá? Si están buscando materiales, van a salir con materiales. O si están buscando, unas buenas enseñanzas, van a quizás salir con unas buenas enseñanzas. Pero en realidad, ¿qué están buscando? Ojalá que están buscando que su vida cuente para el Señor. Que seas útil como seguidor de Él. Que a fin de conocerle, ese es el deseo. Conocerle y compartirle al mundo. A los otros creyentes allá que están estancados en mentiras que han creído. Que el Señor les dé esa visión, hermanos, de no estar siguiendo estas enseñanzas por razones equivocadas. Nosotros no estamos buscando crear ninguna denominación,
ningunos seguidores aquí de Brett o de algún ministerio como DM2 o estamos tratando de equiparles para que ustedes hagan lo que Dios quiere que hagan acá en Bolivia. Este es el deseo de plano. Y si mañana termina, entonces gloria a Dios por lo que hemos podido hacer. Pero que no termina mañana. Aunque yo no venga más, que ustedes tengan en mente esta idea de enseñar a hombres y mujeres idóneas a enseñar a otros. Y que eso sea parte de su vida, de su pensar, de su método, de sus ideas. De que nosotros no estamos acá para engordarnos. Estamos para aprender la palabra, para poderla compartir a los demás. Esa es la gran comisión. Ese es el deseo de Jesucristo. ¿Saben una cosa? Si usted solo este año enseña a una sola persona a discipular a otros, y los dos en el próximo año, cada uno escogen una sola persona y les enseña a ellos con el fin de que ellos enseñan a otros, y les dé esa comprensión que les voy a enseñar para que enseñen a otros. ¿Sabe que cuántos años tomaría para llegar a tener, para alcanzar al mundo hoy en día de 7 billones de personas? 34 años llegarías a un sumo de 9 billones de personas en 34 añitos. Y eso es uno haciéndolo. Imagínense este cuarto. Si cada uno de ustedes harían eso con una sola persona, enseñándole a esa persona a enseñar a otros también. Dentro de muy pocos años alcanzaríamos a todo el mundo por medio de este cuarto. Ha sido desde que Cristo dejó la tierra y subió al cielo, ha sido posible para cada generación, para cada iglesia alcanzar a su mundo. Ha sido posible. Y todo lo necesario para hacerlo ha sido a su disponibilidad. El Espíritu Santo que mora en ustedes moraba en ellos también. Lo mismo, no hay otro. La palabra que ustedes tienen, la tenían ellos también. Pero fallaron, hermanos. Yo les puedo llevar a lugares como la provincia de Galacia, Turquía de hoy en día. No hay casi iglesias allá. Y eso era el centro, el mero centro del cristianismo hace 1900 años. Hermanos, eso puede pasar acá. Esta iglesia puede quedar vacía o puede ser dominada por los musulmanes. Algún día esto puede ser un templo de ellos. Si nosotros fallamos en esto de compartir lo que tenemos, hermanos, tenemos que pensar de otra forma. Tenemos que arrepentirnos de verdad. Tener un cambio de mente acerca de la obra que Dios nos ha ordenado a hacer. Y eso es ir a ser discípulos de todas las naciones. ¿Están listos, hermanos? ¿Están listos para esta tarea? Que vayan al mundo, hermanos, discipulando, enseñándoles, bautizándoles, para que sean seguidores, para que ellos vayan a hacer lo mismo. Y que no sean los que aprendan la palabra y se saturan de la palabra, pero nunca se expriman. Algo que se satura y se queda saturado, se huele. Y que no sean gente que huele. Que sean gente exprimida. Para que Dios puede dejar que el mundo oiga lo que han oído. Y para que comparten con los demás. Seguimos. 39, hermano. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Ven a ver. Hermanos, yo les quiero decir algo muy, muy importante. El llamado del Señor
El llamado del Señor siempre es a Él mismo primero, a su morada primero y luego al trabajo. Siempre dijo, ven a mí y yo os haré pescadores de hombres. Ven a mí y yo os daré descanso y les pondré en el yugo conmigo. Pero el llamado de Dios es siempre a su persona primero y luego al trabajo. Y entonces en ordenarles a discipular. Espero que no sobrepasen ese detalle de ser como Pablo a fin de conocerle a Cristo. Conociéndole a Él primero, luego hagan el trabajo. Ese es el método de Dios. Ven a ver, ven a mi morada. Y luego les llevó al trabajo. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés supo inmediatamente que Jesús era el Hijo de Dios, después de pasar 24 horas con él, o la noche, no sé qué tiempo pasaron con él, pero inmediatamente sabía. Andrés hizo una prioridad el compartirle a su hermano Pedro. Y nosotros debemos tener esto como nuestra prioridad, hermanos. Versículo 41 y 42, hermano. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Recuerden que su evangelio fue escrito al mundo, por eso él tenía que traducir la palabra Mesías para sus oyentes. Y le trajo a Jesús y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuarto día. Versículo 43, hermano. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces Jesús da la orden de seguirle varias veces en sus caminos. Por ejemplo, en Mateo 4:19 dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Pero era seguirle a Él. Síganme. Deja que los muertos entierren a los muertos, dijo a sus posibles discípulos, a los que iba a mandar. Mateo 8:22 y Lucas 9:59. Dijo, sígame, Mateo 9:9, Marcos 2:12, 2:14 y Lucas 5:27. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24, etc. Ven y síganme. Mateo 19:21 y Marcos 10:21. Sígame tú, dijo en Juan 21:19 y 22. ¿Ya lo agarraron todos? Una vez más. Ahí está. 10, 9, 8. Listo. 1, 2, 3. En Juan 1:44, hermano. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces Betsaida era una ciudad en la esquina noreste del mar de Galilea, cerca de lo cual Jesús alimentó a 5,000,
y sanó a un hombre ciego. En su testimonio a Natanael, Felipe enfatizó las escrituras proféticas, 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dijo que hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley. Natanael, un estudiante de las escrituras, sabía que el Mesías vendría de Belén. Versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Felipe no discutió el punto, pero invitó a Natanael a venir a investigar por sí mismo. Buena idea, hermanos. Felipe sabía que Natanael entendería una vez que evaluara la evidencia. Ahora, versículo 47, hermano, casi por terminar esta porción. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Me gusta ese versículo. Una persona en quien no hay engaño. Esa clase de gente me gusta siempre porque uno sabe lo que la persona es, ¿verdad? Y eso es agradable. Versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, ¿qué estaba haciendo debajo de esa higuera? ¿Durmiendo? ¿Llorando? ¿Orando? Señor, muéstrame el Mesías. ¿Cuándo vas a mandar el Mesías? No sabemos exactamente. Posiblemente estuvo pensando en ese evento cuando una vez su antepasado estaba huyendo de su hermano, cuando Jacobo estuvo tirado en el suelo. Quizás estaba pensando de ese evento cuando se estaba durmiendo en su viaje, escapando de su hermano para ir a buscar sus 2 mujeres. 4. Sus problemas. Entonces ahí en el suelo estaba, quizás estuvo pensando en eso. Probablemente estaba pensando en eso porque mira lo que Jesús le dice. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces inmediatamente reconoció que, oye, usted es el Rey, el prometido. En su descripción de Jesús, Natanael demostró su comprensión de las escrituras hebreas. Natanael vería cosas mayores durante los 3 años del ministerio de Jesús, versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y ahora, ¿por qué estaba pensando debajo de la higuera? Posiblemente se relacionaba con el 51, hermano. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ese fue el sueño de Jacob, ¿verdad? Entonces Juan usó de cierto 25 veces en su evangelio para llamar la atención a las palabras que seguían. Veréis al cielo abierto, indicó una revelación importante en el futuro. Ezequiel 1:1, hermano.
Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Imagínense ver los cielos abrirse. Sería un evento tremendo. Algún día van a bajar con Cristo por medio de una de estas ventanas del cielo. 51, hermano. Una vez más. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La escalera de Jacob era Jesucristo. Jesucristo. Nataniel estuvo evidentemente contemplando el sueño de Jacob en Génesis 28:10. No, vamos a seguir porque Génesis 28:12. Léalo por favor, hermano. De 10 al 12, perdón. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces tenemos una visión donde Jacob vio una escalera, pie de la escalera en la tierra, la parte de arriba en el cielo, el Padre sobre eso. Vamos a leer el 13, hermano. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces Jesucristo es la única escalera a Dios. La única manera de llegar a Dios es por Jesucristo. Jesús fue el cumplimiento del sueño de Jacob. Interesante que el Evangelio fue previsto muchas veces en el Antiguo Testamento, en muchas maneras. Probablemente cuando Jesús caminó con los 12 discípulos, Cleofas y el otro, y les habló de sí mismo, del Antiguo Testamento, a lo mejor hablaba de ese evento también. Vamos a orar para tomar un descanso de 5 minutos. Ok, 10. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido de mirar a nuestro Salvador. Señor, quiero que nuestras mentes sean tan llenas de alabanza para con Jesucristo que no podemos aguantarnos. Y si Cristo no se ha levantado en estos días, hemos fallado. Si yo salgo levantado, o si el hermano Carlos o el hermano Juan o el hermano Jaime sale en alguna manera llevando alguna gloria, Señor, repréndenos, porque la gloria es para Jesús, nuestro Salvador. Toda la gloria es para Jesucristo. Alabanzas a Él. En el nombre de Él, amén. Amén. Pitaremos. El hermano va a tocar